Bueno. Dijimos entonces que vamos a hacer avanzar con anatomía de tejidos de tallo y de raíz en crecimiento secundario. ¿Sí? Vamos a retomar un poquito los conceptos que teníamos de lo que eran los meristemos. Siempre está bueno cada vez que vamos viendo distintos tejidos o las anatomías, recuperar un poquito de dónde vienen los tejidos y en dónde están localizados esos meristemos que dan lugar a los tejidos, para después tener claro a dónde vamos a encontrar estos tejidos. Habíamos dicho que en los ápices estaban en los ápices de yemas y en los ápices radiculares encontrábamos los meristemos primarios. La protodermis, que va a dar lugar a todo el sistema de protección, que sería la epidermis en la zona del vástago, y la rizodermis a nivel de raíz. El procambium, que da origen a xilema y floema, o sea, todo el sistema de conducción. Y el meristemo fundamental, que da origen al sistema fundamental, que está compuesto por los parénquimas y los tejidos de sostén. También dijimos que hay meristemos secundarios. ¿Se acuerdan que les dije anoten esto? Los meristemos secundarios son aquellos que se originan a partir de tejidos o de células que ya habían alcanzado el estado adulto, ya se habían diferenciado y que recuperan la capacidad de dividirse mitóticamente. Esto es, obviamente, cuando las células se han terminado de diferenciar, pero están vivas, si no, sería imposible. Entonces, si ustedes ya conocen los tejidos, y han dado una repasada a todos los tejidos que son vivos o que permanecen vivos en la madurez una vez que han completado su diferenciación, son algunos tejidos de sostén, el colénquima, y algunos de los parénquimas, la epidermis. Bueno, hay algunos tejidos que en la madurez de las células permanecen vivas, entonces tienen la potencialidad eventualmente de volver a iniciar el crecimiento. Perdón, la mitosis, la división celular para el crecimiento vegetativo. Pues estaba un poco distraída poniendo el cronómetro. También dijimos que hay otros tipos de meristemas que permanecen como incluidos en zonas, rodeados completamente de tejidos ya adultos, pero que han quedado células que permanecen activamente en división. Estos se llaman meristemos remanentes. Hablamos en la clase de meristemos sobre los meristemos intercalares, que son meristemos remanentes que van quedando en espacios en donde ya hay tejidos adultos. El ejemplo que les dábamos era el de los meristemos intercalares en la base de los entrenudos de las cañas, de las gramíneas, de algunas de las monocotiledóneas, que tienen ese crecimiento como de tipo cañas, ¿no? Y también, ustedes ya conocen, y lo hemos hablado el otro día, un tipo de meristemo remanente es el procambium, que queda entre el floema y el xilema, en los haces vasculares, que decíamos el viernes pasado, son esos haces vasculares colaterales abiertos. Colaterales porque está el xilema y el floema uno al lado del otro, y abiertos porque en el medio del xilema y floema permanece un meristemo remanente, que es el procambium, que va a seguir generando células de xilema para adentro, hacia el centro del tallo, y células del floema hacia la zona periférica del tallo. Es un meristema de tipo primario, pero remanente porque ya está entre medio de todos tejidos ya adultos diferenciados.
Y otro meristema remanente es el periciclo, del cual vamos a hablar cuando hablemos un poquito más de anatomía de la raíz en el cilindro vascular. Que el otro día les conté sobre el endodermis, sobre el xilema y el floema de raíz, pero no les comenté nada del periciclo, así que toca comentarlo ahora. Y luego hay meristemoides, que son algunos agrupamientos de células en activa división que van a dar origen a grupos de células un poco diferentes, que comienzan a dividirse para generar, por ejemplo, un estoma o un tricoma en epidermis, ¿sí? Esos serían ejemplos de meristemoides, agrupamientos chicos de células que se dividen. También entre tejidos adultos. También habíamos comentado que a partir de células iniciales en los ápices, pongamos del cono vegetativo de yema, o en el ápice, el cono vegetativo del ápice de la raíz, las células iniciales que por mitosis dan lugar a células derivadas, y estas células derivadas se van a dividir activamente y van a comenzar a formar por diferenciación los tejidos adultos con sus células típicas, las características propias de las células que corresponden a cada tejido en cada sitio en donde están localizados esos grupos de tejidos. Bueno, dijimos que el procambium que queda entre medio del xilema y floema, los accesorios vasculares colaterales abiertos de las eudicotiledóneas, genera xilema hacia adentro y floema hacia afuera. Y en algún momento en que empieza el crecimiento en grosor de las eudicotiledóneas, cuando van a formar tejidos secundarios, el parénquima que queda entre los accesorios vasculares, denominado parénquima interfascicular, recupera su capacidad de división mitótica, y entre esos dos, el procambium y el parénquima interfascicular, forman un anillo continuo que va a ser el cambium vascular, y que va a generar ya xilema secundario hacia el centro y floema secundario hacia la periferia. Esta diapositiva, creo que ya la han visto, se puede ver a la derecha, no sé si ustedes ven el puntero, lo voy a poner amarillo. A la derecha se ve la mitad del círculo que siempre vemos, de la circunferencia que podemos ver cuando hacemos un corte transversal de un tallo, ¿no? Este es un tallo de una dicotiledónea en crecimiento primario. Sabemos que es una dicotiledónea, sabemos que es un tallo, en primer lugar, porque vemos una circunferencia que, bueno, obviamente no estamos viendo completa, estamos viendo una parte, pero esto es una circunferencia, si damos continuidad a toda la fotografía. Y sabemos que es una eudicotiledónea porque se configuran accesorios vasculares colaterales dejando una médula central, y ellos forman una especie de círculo continuo, ¿sí? Lo que se denomina eustela, ¿sí? De esto ya hablamos en la clase pasada, así que estoy haciendo como un repasito. También ustedes con el profe Carlitos vieron que el parénquima se puede clasificar por su localización. Entonces, teníamos un parénquima medular que está dedicado principalmente a la reserva de sustancias, agua y azúcares. Un parénquima cortical clorofiliano, que acá está teñido de azul, pero que es normalmente verde cuando estamos hablando de un tallo todavía herbáceo. Ese parénquima clorofiliano, por su función, es fotosintetizador o fotosintetizante, pero por su localización es un parénquima cortical,
Entonces, parénquima cortical, parénquima medular, y tenemos entre medio de los accesillos vasculares un parénquima interfascicular, acá está escrito, ¿no? Interfascicular, fascículo quiere decir haz, interfascicular entre los fascículos, entre los accesillos. También hay un aumento de un haz vascular típico de eudicotiledonias que muestra, ustedes ya empiezan a reconocer los tejidos, ¿no? El miembro de vaso grande, con el lumen celular ausente porque ha muerto, o sea, está vacío, el citoplasma está ausente, la pared secundaria bien engrosada, este es otro miembro de vaso, este es otro miembro de vaso. ¿Ven mi cursor? Alguno que active el micrófono y me diga, sí, profe. Porque si no... Ah, gracias. Bueno, estos son miembros de vaso, se los ve, además son bastante circulares, ¿no? En el corte transversal. Por aquí se ven las fibras, que yo les decía, el xilema es un tejido complejo, tiene miembros de vaso, tiene fibras, y tiene células parenquimáticas como esta, que se nota por su contenido celular. Tienen varias células parenquimáticas acá, varios miembros de vaso, y varias fibras. Bueno, del otro lado está el floema. En el floema es más difícil de distinguir, pero sí se distinguen. Esta es una célula, un elemento de tubo criboso, algo así con mucho esfuerzo se puede distinguir las cribas, o el área cribosa, su célula acompañante. Y algunas fibras, que en realidad están medio dispersas, acá no estoy encontrando ninguna, pero sí se ve el paquete de fibras del floema. Y en el medio del floema y el xilema se ven esto que yo les decía el viernes pasado, que se ven como ladrillitos apilados, que son las células meristemáticas de este meristemo remanente que es el procambium. Se ven siempre en estos meristemos, vamos a notar que son células como muy pequeñitas, porque claro, se acaban de dividir, no han terminado de expandirse y se vuelven a dividir y así sucesivamente, ¿no? Entonces se las nota como reducidas, con pared primaria bastante delgadita, porque son como células jovencitas. Bueno, entre este procambium que queda aquí, ubicado, siguen mi cursor entre medio, esto es xilema, se ven bien los miembros de vaso, esto es floema, estos son los paquetes de fibras del floema, entre el xilema y el floema, entre lo gris que estoy señalando acá, que se ven bien los miembros de vaso, y el floema, que es esta mancha celeste, queda el meristemo remanente procambium, este meristema remanente procambium, con ayuda de este parénquima interfascicular que va a retomar su actividad mitótica, se va a configurar el cambio vascular que va a dar origen al xilema secundario hacia el centro y al floema secundario hacia afuera. Miramos de vuelta un accesillo vascular, acá tienen de nuevo los elementos, los miembros de vaso, y acá, un poco no muy nítido, se ve el procambium, por aquí afuera está el floema, siempre el floema es menos fácil de distinguir, y sí se ve muy bien las células pequeñitas como apiladitas del procambium, aquí, y el parénquima interfascicular que está, eran células de este tipo, medio grandes, con su pared primaria no muy engrosada, son células vivas, y aquí ya han comenzado a dividirse y a conformar lo que va a ser el cambio vascular. Ahí tienen para ver el parénquima interfascicular, que van a conformar entre los dos un círculo que se divide activamente, que se llama cambium vascular. Otra imagen, vamos a ver acá, el parénquima interfascicular, por aquí, los accesillos vasculares abiertos, colaterales abiertos, con
procambium en el medio, entre xilema y floema, por aquí. La flechita está un poquito corrida, en realidad por acá está el procambium, acá está bien. Por acá está el procambium, se lo ve porque se ven esas células pequeñitas. Y el parénquima interfascicular que recupera, retoma la actividad mitótica y va a conformar un meristemo secundario. En el siguiente momento, fíjense, tenemos ya un tallo en corte transversal que muestra lo que va quedando de la médula, fíjense al centro, que es tejido parenquimático reservante. Todo lo que están viendo acá, se alcanzan a ver bastante bien los miembros de vaso, ¿sí?, del xilema. Ya no hay acecillo, se empieza a armar como un círculo, porque el cambium que está actuando está generando continuamente xilema hacia adentro, ¿sí? En algunos cortes, en algunas oportunidades, cuando los agarramos muy jovencitos, se alcanza a ver como las lomaditas aquí de lo que sería, lo que había sido el xilema primario, que después ya queda todo como difícil de distinguir con respecto al xilema ya secundario, pero hacia el centro va a quedar el xilema primario y toda esta parte es xilema secundario, ¿sí? Luego el cambium vascular, que es el que genera estos tejidos secundarios, y hacia afuera del cambium aparece, se está generando el floema secundario. ¿Y a dónde va a ir a parar el floema primario, que estaba hacia afuera? Si el cambium genera células de aquí para afuera de floema secundario, lo que está haciendo es empujando el floema primario hacia la periferia. Entonces van a encontrar floema primario medio aplastado, incluso por acá, floema secundario cerca del cambium que se está generando en tejido nuevo, el cambium, el xilema secundario y el xilema primario empujándose hacia el centro. Bueno, veamos un esquema. El cambio del que venimos hablando, que está generando estos tejidos secundarios, presenta dos tipos de células iniciales. Algunas células son iniciales fusiformes, o sea, con forma de huso con H. El huso es el uso de las ruecas, esas son cosas medio antiguas que ustedes no deben conocer, pero es con lo que se hilaba la lana cuando no había hilanderías eléctricas, electrónicas, mecánicas. Uso quiere decir como alargado y afinados en los extremos, ¿no? Fusiforme. Células iniciales fusiformes son alargadas y con los extremos afinados, como un conito terminal. Y las iniciales radiales son células que pueden ser medianamente alargadas, pero que en vez de estar paraditas como está todo el sistema de conducción, están acostaditas. Y van a generar un sistema radial dentro de todo un gran sistema vertical. Ustedes saben que el xilema es toda una cantidad de vasos o tráqueas que llevan el agua desde las raíces hasta las zonas donde se necesita para realizar la fotosíntesis. Y sabemos que el floema también son una cantidad de tubos cribosos que transportan el agua, los fotosintatos de las zonas en donde son producidos hacia las zonas en donde son necesitados. O sea que tenemos tubos que hacen el transporte descendente y vasos que hacen el transporte ascendente, que están verticales en el mismo sentido de la verticalidad del tallo. Pero hay células, entonces esta verticalidad, estas células verticales, estos tubos verticales están compuestos por células que a la vez son alargadas en el sentido vertical y están colocadas todas en sentido vertical.
Ahora, en ese mismo tallo hay células que resulta que no, están colocadas exactamente radiales, o sea, del centro hacia la periferia, o como horizontales, y son las que van a conformar lo que son los radios del xilema y los radios del floema. Si vamos para atrás, fíjense que en esta diapo, ustedes pueden ver ahí donde yo estoy marcando, espero que lo puedan ver al cursor, se pueden ver como rayos de una bicicleta, ¿sí? Son radios del xilema los que estoy marcando. Esos radios del xilema son células que en vez de estar paraditas verticales en el mismo sentido de la verticalidad del tallo, están acostadas y se dirigen, o sea, su sentido es radial, desde el centro hacia afuera, son de tipo parenquimáticas y son encargadas de realizar transporte horizontal. Porque fíjense que, por ejemplo, las células de la médula y las células vivas del mismo xilema necesitan también, por ejemplo, fotosintatos. Entonces para poder vivir y realizar sus trabajos, tendrán que tener algún acceso que se lo va a facilitar estos radios parenquimáticos del xilema. Pero si ustedes se fijan en mi cursor, este radio del xilema se da como una continuidad con un radio del floema, ¿sí? Hay una continuidad entre los radios del xilema y los radios del floema. Son células parenquimáticas acostaditas que se encargan del transporte radial. Fíjense, este radio aquí termina con este radio de floema muy abierto. Son células parenquimáticas que pertenecen al floema, pero es un radio que tiene como una forma de abanico, porque le está permitiendo a este tallo crecer en grosor, ¿no? En diámetro. Si vamos acá, si ustedes algo no entienden o voy muy rápido o tienen una duda, abren el micrófono y me preguntan, ¿no? Fíjense acá. Tenemos, vamos a ver por dónde empiezo, por abajo, por el xilema. Tenemos el xilema secundario, fíjense aquí, hay una llave y marcamos con amarillo, toda esta zona donde se ven muy clarito los miembros de vaso, ¿sí? Algunas fibras de este xilema, algunas células parenquimáticas del xilema que son parenquimáticas, pero han depositado pared secundaria también. Es toda esta parte. Y en esta parte, muy densas, en general se las ve bien densas, ¿por qué? Porque tienen abundantes amiloplastos, tienen muchos plástidos, las células del xilema que componen los radios del xilema. Son parenquimáticas y son alargaditas, pero están acostadas. Luego vemos bien la pilita de ladrillitos de las células del cámbium vascular. Aquí se ve los elementos de tubo criboso con su célula acompañante, ¿sí? Lo que es el floema, que también tiene células radiales parenquimáticas que forman los radios del floema. Fíjense acá. Decíamos que tenemos células iniciales fusiformes, yo les decía fusiformes como que son alargadas y tienen los extremos aguzados, y las iniciales radiales que son isodiamétricas o también alargadas pero en sentido horizontal. Entonces, las alargadas fusiformes iniciales del cámbium van a dar origen a las tres tipos celulares de los que hablamos en la clase pasada. Las células de conducción, si es xilema, miembro de vaso, las células de sostén, fibras, las células de reserva, las células parenquimáticas. Si estamos en floema, la célula de conducción será un elemento de tubo criboso, y todo esto va a constituir el sistema vertical de los tejidos de conducción. Las iniciales radiales del cámbium vascular, yo les decía que son isodiamétricas o alargadas procumbentes, decimos, están como acostadas. La palabra procumbentes no solo lo usamos para esto, sino para otros términos en botánica.
no sé si el profe Carlitos cuando les dio rizoma, les dijo que es un tallo procumbente. Los rizomas, en vez de estar verticales o transversales a la superficie del suelo, están acostaditos, entonces son tallos procumbentes. En este caso son células iniciales, radiales, procumbentes, si son alargadas, que van a dar lugar a todo el sistema horizontal o radial de los tejidos de conducción. Acá tenemos otra imagen. Entonces, fíjense, en este caso teníamos un cambio vascular en donde estoy marcando toda esta zona de xilema secundario. En este sector está siendo empujado hacia el centro el xilema primario y queda al centro la médula, el parénquima medular. El floema hacia afuera, ¿no? Floema secundario, floema primario empujado hacia la periferia. Fíjense, si ustedes miran acá, por lo que ven a simple vista, se ve un solo anillo de crecimiento. Es decir, aparentemente este tallo, casi con seguridad, digo el casi y el aparentemente porque hay algunos, los que escucharon el seminario sabrán que no todas las plantas tienen el mismo comportamiento dado los tipos de climas en donde han evolucionado. Entonces, en principio, hay un anillo por estación de crecimiento. Entonces, este tallito tendría aparentemente un año, porque hay una estación de crecimiento, un solo anillo. El tallito de la derecha tiene 1, 2, 3 años, 4 años de crecimiento. Y parece ser que lo han cortado cuando todavía no había terminado su cuarto ciclo. Bueno, fíjense, queda el parénquima de la médula, el xilema primario, empujado hacia el centro, el xilema secundario, el floema secundario, el floema primario aplastadito al borde, y el cambium entre medio. Además del cambium vascular, se genera un segundo meristemo secundario, que es el que da origen a este córtex, a esta zona de cortical y el corcho de protección. Fíjense, en la zona donde teníamos la epidermis y el colénquima en el tallo primario, va a algunas células que son células vivas, porque tanto la epidermis como el colénquima, como el parénquima cortical, son células todas vivas. En alguna zona que puede ser inmediatamente subepidérmica, puede ser el colénquima, puede ser también el parénquima clorofiliano, en una zona subepidérmica hay un cilindro de células que comienzan a dividirse mitóticamente y a constituir un tejido meristemático secundario denominado felógeno, que va a dar lugar hacia afuera al suber o corcho, que son estas células que conforman lo que nosotros conocemos como corteza de los árboles marrones, resquebrajada, etc. Son células que cuando terminan su diferenciación se han muerto, tienen pared secundaria, tienen enriquecimientos de pared, que es la suberina, que es una sustancia totalmente impermeable, hidrófuga. Eso es lo que nosotros vemos a simple vista cuando tocamos una corteza de un árbol, ¿no? Y hacia adentro se genera felodermis, que estas sí son células vivas de tipo parenquimáticas, con pared primaria, etc. Como conocemos las parenquimáticas normales, la diferencia importante entre felodermis y un parénquima común es la forma de las células, que es como también medio en corte transversal se las ve rectangular, si bien en corte longitudinal las veríamos alargadas. Aquí a la izquierda aparece una lenticela. Acuérdense que el profe Carlitos les habló de las lenticelas.
son agrupamientos de células que se producen en donde están el suber muy joven, recién hecho, recién formado, en donde todavía tiene que ocurrir intercambio gaseoso. Hay agrupamientos de células que tienen abundante espacio intercelular y que dan lugar a eso que nosotros vemos como pequitas claritas en los tallos que ya empezaron crecimiento secundario, pero que aún son muy jóvenes. Este es un tallo de un pinus, o sea, de una gimnosperma. Fíjense, acá tenemos varios anillos de crecimiento, ¿sí? Por acá está el floema. Fíjense que en el tallo en crecimiento secundario de gimnospermas es muy común encontrar lo que llamamos canales resiníferos, que tienen resinas. Fíjense que siempre se dice que los pinares, los bosques de pino, se incendian con mucha facilidad porque estas resinas son bastante combustibles. Fíjense que hay varios canales resiníferos, ¿sí? Acá están indicados, la misma microfotografía tiene un esquema con sus indicaciones, ¿no? Acá tienen los conductos resiníferos, tanto en xilema como en floema. Cork es el corcho, el suber, ¿sí? Fíjense, tenemos aquí el xilema primario marcado como manchas oscuras, la médula, el floema secundario, y a ver si está marcado el cambio acá. Bueno, el cambio en entremedio del xilema y el floema sería por acá. Veamos ahora las diferencias entre un tallo en crecimiento secundario de gimnosperma y angiosperma. Una de las diferencias que siempre les remarcamos mucho es que tienen, para poder distinguirlos a simple vista, a simple vista con el microscopio, es que el tallo en crecimiento secundario de gimnospermas tiene una médula estrellada, fíjense, mientras que los tallos en crecimiento secundario de angiospermas tienen una médula circular. Esa es una gran diferencia. Otra gran diferencia no quiere decir que no puede existir un canal resinífero en angiospermas, pero la cantidad y la importancia y la presencia de canales resiníferos en las gimnospermas es notable. Otro detalle importante, que acá no lo van a poder ver, pero si vemos una diapo en mayor aumento, es que las radios parenquimáticos que en gimnospermas también están, son radios que tienen solo una capa, un estrato de células, o sea, son uniseriados. Van a ver una célula parenquimática sobre la otra en sentido radial, mientras que los radios de angiospermas son como más anchos, tienen varias capitas de células parenquimáticas. Entonces si los ven en corte, los ven más anchos porque pueden tener 2, 3, 4 células en sentido horizontal radial. Otro tema importante es que ustedes ya saben, porque lo comenté en la clase pasada, que las gimnospermas tienen sus elementos de conducción del xilema, son las traqueidas. Y no sé si recuerdan que esas traqueidas, cuando les mostré la diapo, son células, son muertas, tienen pared secundaria, pero son como muy alargadas, muy largas, y con un lumen celular bastante reducido. O sea, no tienen ese lumen celular tan importante que venimos viendo del xilema de las angiospermas. Entonces, cuando ven un tallo en crecimiento secundario, fíjense, no se distingue con mucha facilidad los elementos de conducción
de los elementos de sostén, por ejemplo, porque tanto fibras como traqueidas son bastante semejantes en su lumen celular, en su forma celular, en el engrosamiento de pared, etc. Mientras que en el xilema, las fibras se distinguen completamente de un miembro de vaso. Acá vemos uno, dos, vemos varios miembros de vaso con su lumen celular bastante importante, ¿sí? Porque son miembros de vaso, justamente, son mucho más acortaditos y con un diámetro en el corte transversal bastante más amplio. Entonces, la textura visual que van a encontrar en un tallo de gimnosperma es como más pareja, mientras que la textura visual en un tallo de angiosperma va a ser bastante diversa, porque vamos a encontrar mucha diferencia entre un elemento de conducción y un elemento de sostén, por ejemplo, y con las células parenquimáticas también. Entonces, diferencias entre gimnospermas y angiospermas. Volvemos de adelante para atrás. El tipo de celular de conducción del xilema de las gimnospermas son las traqueidas, que tienen diferencias, pero no demasiadas con respecto a las fibras. Entonces, al mirar el tallo van a ver una textura visual bastante semejante entre los elementos de conducción y de sostén, y las parenquimáticas también. Mientras que cuando vemos el xilema secundario de angiosperma, vamos a ver que se distinguen bien los elementos de conducción porque tienen un lumen celular mucho más importante. Otra cosa para distinguir entre una y otra es la médula circular en angiosperma y médula estrellada en gimnosperma. Otra detalle importante son los radios parenquimáticos. Profe, disculpe, ¿podría ¿Sí? repetir lo que dijo recién? Perdón, estoy tomando nota y me perdí. Me asusté, porque me sorprendiste. Bueno, entonces, estoy diciendo que la parte de la médula, ¿querés que te repita? La Sí, profe, médula. disculpe, me cuesta apretar. Eso sería lo que me faltó anotar. Bueno, entonces, diferencia entre angio y gimno. La médula reservante, del parénquima reservante de gimnosperma es estrellada. Fíjense, estoy haciendo con el cursor la formita de la estrella que forma esta médula. La médula de las angiospermas es circular. El tercer elemento para distinguir entre gimno y angio es que las gimnospermas tienen radios parenquimáticos uniseriados, es decir, una capita de células parenquimáticas, son como delgaditos. Mientras que las angiospermas tienen radios, algunos pueden ser uniseriados, pero tienen muchos radios multiseriados, o pluriseriados mejor. Pluriseriados. Varias capitas de células que conforman estos radios. Y después, otro elemento es que suele haber abundantes canales resiníferos. Fíjense, un poco más chicos en xilema y más grandes en la zona cortical. Bueno, esto es parte de una tarea que no vamos a hacer. Gracias, profesora. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Ahora dice un paseo por el interior de las plantas. Sí, profe. Bueno. Esto lo vamos a pasar rápido. Esta es la misma diapo que vimos hace un rato. Esta es la clase anterior, digamos. Esto es lo que ustedes están viendo con el profe Carlitos y Diego en las prácticas.
¿Cómo se ve el corte transversal de un tallo de una planta dicotiledónea? Dijimos que se ve una médula central, que es parenquimática, acecillos vasculares, que están conformando como un círculo alrededor de esa médula. Esta disposición de los acecillos vasculares se denomina eustela, ¿sí? Los tejidos. La epidermis, que es el tejido de protección de este tallo joven. El colénquima, que es el tejido de sostén propio de dicotiledóneas. El parénquima cortical, el floema, el procambio entre medio de floema y xilema, y el xilema hacia el centro, el parénquima interfascicular y la médula. El parénquima de la médula. ¿Sí? Ay, cómo me molesta esos soniditos. Bueno, esto no lo vamos a hacer. Ahora les muestro esto, si está tapado el rotulado, me gustaría que me digan ustedes, yo les voy a marcar con el cursor y díganme ustedes qué es lo que ven. Esto que está, lo primero que estoy marcando, ¿qué es? Epidermis. Epidermis, perfecto. Esto que estoy marcando acá, esto, ¿qué es? Vasculares. El xilema, y no te entendí bien qué cosa de vasculares, pero evidentemente sí, estos son los haces vasculares, y acá el compañero dijo el xilema. Esto en particular es el xilema. Y lo que está hacia afuera, acompañando el xilema, ¿qué tejido es? ¿El floema? El floema, muy bien. Todo este centro está compuesto por ¿qué tejido? Parénquima. 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 ¿Y cómo se clasifica este parénquima por su localización? ¿Parénquima central era? No. Médula. Oh, Médula. Y este parénquima que está entre medio de los acecillos vasculares se llama interfascicular. interfascicular. Perfecto. Y acá hay una flechita, acá no se ve muy bien, ¿no? Pero esta zona subepidérmica, ¿qué tejido puede tener? Aquí. ¿También es parénquima? Hay parénquima, ¿de qué tipo? Si es un tallo joven. Por su función. Clorofiliano. Clorofiliano, perfecto. Un parénquima seguramente es un tallo joven que todavía es verde y habrá parénquima clorofiliano. Y entre medio del epidermis y el parénquima clorofiliano, ¿qué vamos a encontrar? Colénquima. Colénquima, perfecto. El tejido de sostén. Estas son las células epidérmicas que se disponen en una capa uniestratificada. No siempre, ustedes van a encontrar en algunos casos epidermis pluriestratificadas. Pero en principio vamos a decir que es uniestratificada. Fíjense aquí, se interrumpe el epidermis porque aparece un estoma. Fíjense, arriba, ustedes han visto los estomas mirados en vista superficial, pero acá lo están mirando de costado en un corte transversal de un tallo. Se ve un estoma abierto y un estoma abajo cerrado. Estas celulitas, esta que estoy marcando acá y esta otra que estoy marcando acá, son las células que se abren y se cierran, o que cierran y abren el poro u ostíolo del estómago. ¿Cómo se llaman esas células? ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo, profe. Pucha, tienen que estudiar, chicos, que ya llega el examen. Estas son las células oclusivas. Y el poro que conforman esas células oclusivas, que justamente
dejan lugar a ese poro para que entre el dióxido de carbono para poder realizar la fotosíntesis, es esto que está aquí. Ese es el poro, está abierto acá, acá está cerrado el poro. Las células que se abren y se cierran son las células oclusivas. Ocluir es cerrar, las células oclusivas. Y acompañan a las células oclusivas las células anexas. Y por debajo, fíjense, hay una cámara de aire, que es la cámara subestomática. Esa cámara subestomática es donde está ingresando todo el dióxido de carbono y va a ir pasando hacia las células que están ubicadas por debajo del epidermis y que pueden ya ser células del parénquima clorofiliano y que pueden estar justamente recibiendo ese dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis. Y también, si están realizando fotosíntesis, estarán enviando oxígeno hacia esa cámara subestomática para que luego ese oxígeno difunda al exterior. ¿Sí? Otro tejido presente acá y que se lo puede ver muy bien es este tejido de sostén, ¿no? Aparentemente, este sería un tejido de sostén de mono o de dico para ustedes. Probablemente sea de una monocotiledonia porque aparentemente son fibras de una esclerénquima. Otra cosa que señala acá, me había olvidado de marcárselos, es esto, negro, que es la capa de cutina, que cuando se deposita en gran cantidad, forma una capa continua denominada cutícula. Veamos el colénquima. El colénquima es característico de las dicotiledóneas y tiene como característica celular, son células alargadas, con lumen celular reducido por depositación de pared primaria, son células vivas, se ven los núcleos aquí, y pueden tener distintos tipos de engrosamiento de pared, ¿no? En este caso estamos viendo engrosamiento en los ángulos, en donde hay esquinas entre células, entonces este sería un colénquima de tipo angular. Además de eso están el colénquima laminar y el colénquima lacunar. Acá vemos un paquete de fibras, probablemente sean fibras del floema, digo probablemente en realidad porque bueno, no sé, pueden ser de floema o pueden ser fibras de un esclerénquima subepidérmico en monocotiledóneas. Paredes muy engrosadas. La disposición de los tejidos de sostén generalmente en la periferia, formando columnas en las esquinas o costillas en los tallos, a menudo con conexiones laterales a fin de resistir la flexión y el colapsamiento, especialmente de los tejidos de conducción. El xilema es un tejido de conducción complejo porque tiene células de conducción, células de reserva y células de sostén. Entonces acá pueden ver los elementos de conducción. En el caso de un xilema de angiosperma, esto sería un miembro de vaso. Se ven estas células más oscuritas, porque son oscuras, porque son densas, porque están vivas y tienen contenido celular. Son las células parenquimáticas del tejido de conducción xilema. Y hay fibras también. Acá podemos ver fibras. Esta es una fibra, esta es una fibra. Hay fibras entre medio de los elementos de conducción. Y en el corte longitudinal, fíjense, los elementos de conducción
los miembros de vaso, con engrosamiento de pared de tipo anillado, denso, helicado laxo, acá hay una hélice pero súper laxa, mucho menos, menos cantidad de pared secundaria, y fibras del xilema. Bueno, el haz vascular de las dicotiledonias ha aumentado, ya lo vimos en la diapo anterior. Tenemos floema, xilema y en el medio el procámbulo. ¿Sí? Esto ya lo vimos hace un ratito. Fibras del floema. Como verán, este PowerPoint estaba pensado para autoaprendizaje, por eso tantos ruiditos. El tallo de una monocotiledonia herbácea, eso es una redundancia porque decimos que las monocotiledonias no pasan a crecimiento secundario, por lo tanto siempre son herbáceas, salvo excepciones, pero no las vamos a tomar acá. Entonces, este tallo de monocotiledonia muestra accecillos vasculares, bastante mayor la cantidad, bastante más pequeños que los que veíamos en las eudicotiledonias, y también dejan de formar un círculo con una médula central, sino que se encuentran como dispersos en todo el cuerpo de este tallito. Fíjense que los accecillos vasculares presentan como dos casquetes de fibras del floema y fibras del xilema, protegiéndolos del colapsamiento, y subepidérmico, inmediatamente subepidérmico, se encuentra el esclerénquima, que es el tejido de sostén que protege todos los accecillos vasculares, y que está colocado en este caso, no siempre se coloca igual, pero está dispuesto en este caso exactamente subepidérmico. Todo una capa de esclerénquima. ¿Sí? Entonces van a tener parénquima reservante más hacia el centro. Fíjense que el parénquima clorofiliano, que está bien pegadito a la zona superficial, digamos, donde le llega la luz, va a ir perdiendo los cloroplastos. Yo les había contado la vez pasada que los cloroplastos se generan con la presencia de la luz. Habiendo proplastidios y plástidos en una célula parenquimática, se van a convertir en cloroplastos cuando les está llegando la luz. Entonces, a los que más luz les llega, a las células que más luz reciben, a esas células las vamos a encontrar con una buena cantidad de cloroplastos. Las células un poquito interiores que les llega menos luz, vamos a encontrar menos cantidad de cloroplastos. O sea que el pasaje de un parénquima clorofiliano a un parénquima reservante es gradual y va a depender de la cantidad de luz. Siempre el parénquima clorofiliano va a estar más cerca de las zonas subepidérmicas, subsuperficiales, porque justamente le está llegando la luz. Los tejidos, entonces, la epidermis, el esclerénquima, el parénquima clorofiliano, el parénquima reservante y los haces vasculares. Aquí mostramos otro ejemplo de una monocotiledonia con los accecillos vasculares, que aquí sí parecieran formar un círculo, pero fíjense, hay unos accecillos mucho más chiquititos hacia el exterior. ¿Sí? Se podría decir que estos también están dispersos. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, aquí hay otro. ¿Sí? Hay varias como capas de accecillos. Hay un parénquima reservante en la zona más central y hay ausencia de todo tipo de tejido. Está hueco el tallo en el centro. Es bien típico de estas gramíneas que tienen tallo huequito. Y bueno, tenemos
epidermis hacia la zona cortical. Miren que voy a terminar de que salga todo. Bueno, entonces, los haces vasculares con xilema hacia adentro, fíjense, 2 miembros de vaso grandes, y unos cuantos miembros de vaso al centro, y algunos miembros de vaso ya más antiguos y medio colapsados, y toda la zona de floema hacia afuera, el parénquima de reserva, las células epidérmicas, todo en el borde, y tejido esclerenquimático de sostén, formando como columnas de tejido esclerenquimático, que además va a estar asociado a sesillos vasculares. Fíjense cómo este que está arribita, cómo está como cubriendo o protegiendo, armando como una columna de protección a este haz vascular. Acá hay un haz vascular, no parece, pero sí es, esos son 2 miembros de vaso, y aquí tenemos la columna de esclerénquima protegiendo ese haz vascular, esta columna de esclerénquima protegiendo este haz vascular, y así sucesivamente. Esto que se ve celeste es todo lo que sería parénquima clorofiliano. Lo que pasa que cuando nosotros hacemos las tinciones, en vez de verlo verde, lo vamos a ver azul, porque el tipo de tinción que usamos tiñe la pared primaria de celeste y la secundaria de rojo. Bueno, este es un accesillo vascular de esta monocotiledonia, que en este caso es un maíz, una planta de maíz. Fíjense, otra vez, el elemento de conducción del xilema, un miembro de vaso que está colapsando, y acá debe haber habido 2 miembros de vaso por lo menos, que ya están rotos, ha pasado el tiempo, se han colapsado, ya no son funcionales. Se ve un casquete de fibras del xilema, y se ve aquí el floema con las células acompañantes de los elementos de tubo criboso densas, porque tienen abundante contenido celular, casquetes de fibras del floema. Y no se ve aquí procambium remanente, porque no hay, porque estas plantitas no van a pasar a crecimiento secundario. Bueno, entonces como no hay procambio entre xilema y floema, decimos que es un haz vascular colateral, porque están colaterales el xilema y el floema, pero cerrado porque no presenta células de procambio, meristemo, ¿no? Profe, ¿Sí? Te escucho. ese haz vascular que mostró recién está cubierto por una vaina esclerenquimática, ¿que no? Sí, hay quien te va a decir una vaina esclerenquimática, no sé quién te lo dijo, ¿el profe? Sí. Bueno, esa vaina en realidad no es otra cosa que fibras que pertenecen al xilema hacia el lado central, hacia adentro, y fibras que pertenecen al floema hacia afuera. O sea, sí, se le llama vaina, pero no es esclerénquima, sino que es fibras del xilema y fibras del floema. ¿Se entiende la diferencia? ¿O más o menos? Ah, perdón. Sí, sí, está bien. Porque yo pensé que, o sea, no encontraba el esclerénquima. Porque Claro. veía la fibra, pero no encontraba el esclerénquima porque se llama así, digamos, vaina esclerenquimática. Por eso me confundía eso. Gracias. Sí, Solo eso quería saber. es un poco confuso, porque nosotros decimos que el esclerénquima es un tejido que se origina en el meristemo fundamental y que se ubica en la zona subepidérmica cortical.
Y el esclerénquima está compuesto por dos grandes tipos celulares. Las fibras, que son alargadísimas, con el lumen celular muy reducido, pared secundaria muy importante, y muertas en la madurez. Hasta ahí las fibras del esclerénquima. Si vas a ver las fibras del xilema o las fibras del floema son exactamente iguales, alargadas, con pared secundaria engrosada, muertas en la madurez. Entonces son fibras, igual que las del esclerénquima. El problema es que no hay problema, la diferencia es que el esclerénquima se origina en el meristemo fundamental y las fibras del floema y las fibras del xilema se originan en el procambium, ¿sí? O en el cambium vascular cuando estamos en crecimiento secundario. Esa es la diferencia, ¿sí? Veamos acá. Acá que vemos, por la disposición de los accessillos, ¿ustedes qué dirían de este corte? ¿A qué grupo de plantas pertenece? Monocotiledonia. Sí, muy bien. Es una monocotiledonia porque no forma un círculo de accessillos que deja al medio una médula, sino que están los accessillos dispersos en el cuerpo del tallito, ¿sí? Fíjense otra gran diferencia con lo que vimos hace un ratito. Vuelvo para atrás. Acá vimos muchos accessillos vasculares dispersos y el esclerénquima pegadito a la epidermis, ¿sí? Fíjense, vamos de vuelta para el otro lado. Fíjense, muchos accessillos dispersos en el cuerpo del tallito y el esclerénquima no está inmediatamente subepidérmico, sino que está mucho más adentro, marcando una zona cortical, ¿sí? Más ancha, digamos. Entonces son las dos formas en que van a encontrar el esclerénquima en los tallitos de monocotiledonias. Inmediatamente subepidérmicos o dejan una corteza con parénquima clorofiliano importante y va a disponerse más hacia el centro todo un cilindro de esclerénquima protegiendo los haces vasculares que van a quedar hacia el centro. Hay otros accessillos vasculares que han quedado un poquito afuera, ¿sí? Acá hay algunos que están como incorporados al esclerénquima, bien sostenidos y protegidos por el esclerénquima. Pero bueno, lo que me interesaba distinguir es, primero, cantidad de accessillos vasculares formando una tactoestela, y que hay dos formas en que vamos a encontrar más frecuentemente el esclerénquima. Inmediatamente subepidérmicos, como en el caso que les marco acá a la derecha, arriba, inmediatamente subepidérmico, o un poquito más adentro, ¿sí? En ambos casos siempre la lógica para pensar dónde van a encontrar el parénquima clorofiliano es la misma. Va a estar siempre cerca de la superficie para poder tener acceso a la luz. O al revés, se configura un parénquima clorofiliano porque llega a la luz. En este caso también sabemos que es una monocotiledonia porque en vez de estar formando una especie de anillo concéntrico, o sea, un anillo que deja al centro la médula, acá se ven accessillos, un poquito, allá se ve un poquitito de otro, dispersos en el cuerpito de ese tallo. Vemos las diferencias. En eudicotiledonias, los haces vasculares forman un anillo. En monocotiledonias, los haces vasculares están esparcidos. En eudicotiledonias tenemos accessillos vasculares abiertos. En las monocotiledonias, los accessillos vasculares son cerrados. Abiertos porque hay procambium entre xilema y floema, cerrados porque no hay procambium entre xilema y floema. El tejido de sostén típico
de eudicotiledonias es el colénquima y el tejido de sostén típico de monocotiledonias es el esclerénquima. Listo. Y ahora, yo sé que están cansados, pero si quieren, podemos continuar con... quiero pausar la grabación. ¿O será que dejo de grabar en algún momento? Chan. Acá. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Bueno. Fíjense, esto que están mirando aquí es un corte longitudinal de raíz. Ustedes ya conocen un poco las zonas de la raíz. Por lo menos habíamos hablado de la caliptra, la zona del ápice vegetativo de la raíz, en donde están las células iniciales que están en activa división, ¿sí? Y una zona de alargamiento. Fíjense que acá se empieza a insinuar ese cilindro central que va a ser el que va a conformar el cilindro vascular, es donde van a estar el xilema y el floema. Habíamos comentado en la clase pasada que el xilema y el floema en la raíz no se dispone en acesillos, sino en un cilindro central. Y en este corte ya se puede distinguir, entonces, cómo se van formando, se van diferenciando el procambium para generar este cilindro central, ¿sí? Y por supuesto una protodermis que va a dar lugar a la rizodermis y el meristemo fundamental que va a dar lugar a toda la corteza de la raíz. En la clase pasada también vimos este corte, el mismo, y veíamos la zona, fíjense, esta es la zona de absorción, ¿se acuerdan? Donde están los pelitos absorbentes que forman parte de la epidermis, en las zonas más jovencitas, en el extremo de las raíces, la epidermis tiene abundantes pelitos, que es la zona de absorción. Luego hay una zona que llamamos corteza, o córtex, y que también veíamos en la clase pasada que inmediatamente subepidérmicas puede aparecer o no una exodermis, ¿sí? Que es una capita, no siempre pluriestratificada, 2, 3 capitas de células, con células con paredes celulares bastante engrosadas que puede colaborar con la función de sostén, que es parte de la exodermis, de la corteza, la exodermis. Y que la zona cortical tiene abundante parénquima, reservante, cortical, con bastantes espacios intercelulares, ustedes acá los pueden ver, y una capa interna que es la endodermis, en la cual en la clase pasada nos detuvimos un rato largo explicando cómo es. De la endodermis hasta la exodermis es todo lo que es zona cortical o corteza. De la endodermis para adentro tenemos el cilindro vascular, que incluye a xilema y floema, y también a un tejido que está bien pegadito a la endodermis, que es el periciclo. Ciclo es círculo y peri es externo, periciclo. Está rodeando xilema y floema, y ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. También vimos en la clase pasada que a estos agrupamientos o ramas o polos del xilema los contamos para tratar de definir si se trata de una raíz de monocotiledonia o de dicotiledonia, y yo les decía que cuando se trata de una dicotiledonia tienen hasta 4 polos del xilema, y que en algunos casos se pueden contar 5 y 6, pero entonces hay que mirar otras características para definir si es dicotiledonia, eudicotiledonia o monocotiledonia. Entonces,
En este caso, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, pero es una dicotiledonia y lo podemos corroborar cuando miramos con más detalle la endodermis, por ejemplo. Fíjense acá, tenemos la rizodermis, que es la epidermis de la raíz, por fuera. Una exodermis, que es una capa, en este caso, de células con paredes engrosadas, suelen ser células vivas con pared primaria bastante engrosada. Luego viene toda una zona parenquimática de células que reservan abundante agua y almidón. Luego viene una capa de endodermis. Luego viene, fíjense, alcanzan a ver ahí esa capita de células como más claritas, son células más grandecitas que las vecinas, con pared no tan engrosada como el endodermis, ¿sí? Eso es el periciclo, esa capita más clarita de células de tipo, parecen parenquimáticas, pero en realidad son células que tienen funciones meristemáticas. Y aquí tenemos el xilema y el floema, y fíjense que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y seguimos para el otro lado como 10 o más polos de xilema, por lo tanto podemos sospechar que esta es una monocotiledónea, y también lo podemos sospechar por el engrosamiento importante y la depositación de endodermina importante en la endodermis. Ahora lo vamos a mirar de nuevo. Bueno, la exodermis, decimos, es una capa de células de tipo parenquimáticas que se ubican inmediatamente subepidérmicas. En realidad no es una capa, digamos, no es un solo estrato, ¿no? Cuando decimos una capa es porque se conforma todo parece una capa, pero pluristratificada, de células parenquimáticas con abundante engrosamiento de pared, suberizadas, o sea que empiezan a ser un poco hidrófugas. Puede haber, dice, tejido esclerenquimático, pueden aparecer algunas fibras en esta zona. Esto se llama exodermis y cumple la función de sostén. En la última capa, fíjense acá, volvamos a la anterior. Dijimos epidermis, exodermis, toda una capa de parénquima reservante, hasta llegar a esta capita especial, que es la endodermis, ¿sí? Que es la que vamos a mirar un poco más detalladamente en estas diapos. Aquí tenemos de nuevo el mismo corte anterior. La endodermis se la ve, es toda el corte tiene las células un poco plasmolizadas, así que no es tampoco un muy buen corte, pero se alcanza a ver un poco de depositación de endodermina en esta endodermis. Y fíjense aquí, en la que sigue, a la derecha, una endodermis ya con depositación interesante de endodermina, formando lo que decíamos se llaman las células en U, que directamente bloquean totalmente el paso del agua y las sustancias minerales, y solamente van a ir dejando lo que llamamos células de paso en sitios ubicados en proximidad o frente a los polos del xilema. Entonces, esta sustancia denominada endodermina inicia su depositación como formando cinturones en las células de la endodermis. Un cinturón en la célula de al lado, en la célula, perdón, de al lado, en la célula de al lado, y si esto se repite hacia arriba, lo mismo, un cinturón, otro cinturón, termina conformándose un cilindro en donde el agua y las sustancias minerales no tienen otra que ingresar a través de la pared primaria y de la membrana plasmática al contenido celular y salir de ahí, pasar por el doble filtro, por la primera capa de membrana plasmática, luego por la segunda capa de membrana plasmática de estas células, hasta caer a la zona de conducción donde va a ser llevada a los
a las zonas de fotosíntesis. Este engrosamiento de pared, esta depositación de endodermina, va a conformar lo que llamamos bandas de Caspary, y yo les decía, Caspary es el investigador que las descubrió, que las vio por primera vez, y fíjense que si nosotros justo en el corte que vamos a observar al microscopio, justo hicimos el corte por acá, lo que vamos a ver son estas bandas de Caspary. Pero si el corte lo hicimos por acá, en el medio de estas células, lo que vamos a ver son estas zonas, que son como puntos, ya no vamos a ver las bandas, sino puntos. Entonces ustedes van a encontrar en los libros que se llaman bandas o puntos de Caspary. Y es lo mismo, solamente que como las vemos en el momento del corte, si el corte ha dado justo por acá o el corte ha dado justo por ahí, vamos a ver bandas completas o puntos de Caspary. En las raíces de las monocotiledonias, la endodermina, como no hay crecimiento secundario, el crecimiento secundario en las raíces empieza muy tempranamente en las eudicotiledonias. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, perdonen que paso de vuelta, esta situación unos días nada más, en donde hay una endodermis primaria, con poca depositación de endodermina, con bandas de Caspary. Inmediatamente empieza el crecimiento secundario, así que la pescamos pocas veces para poder mirarla, a la endodermis primaria de las eudicotiledonias. En las monocotiledonias, que no pasan a crecimiento secundario, pongamos que sea una gramínea que germinó en noviembre, si nosotros la pescamos en enero, la vamos a encontrar así, porque no ha pasado a crecimiento secundario, y la endodermina se ha seguido depositando, y se ha seguido depositando bastante, y la vemos bien importante en el corte, ¿sí? Pero se deposita de una manera bien particular, que es en las capas laterales y en las capas internas de estas células de la endodermis, y no tanto en las capas externas. Y entonces la forma en que las vamos a ver es como células en U, ¿sí? Estas células en U, si el agua entra a esta célula, va a chocar para el costado y para atrás y no va a poder pasar porque la endodermina es totalmente impermeable. Entonces, toda esta zona es una zona impermeable, no deja pasar el agua. Pero cada tanto hay lo que llamamos células de paso, que son células que tienen bandas de Caspary, acá ven una, acá ven otra, pero que no tienen esa depositación de endodermina en las paredes internas. Entonces, por aquí sí va a poder pasar el agua y las sustancias minerales. Tiene que pasar igualmente, sí o sí, por el filtro de la membrana plasmática, pero puede pasar. Y acá está el esquema, ¿no? Estas células son las células en U con bastante depositación de endodermina, y aquí vemos células que tienen banda de Caspary, acá se ven los puntos de Caspary, ¿sí? Entonces el agua sí puede entrar a esas células atravesando esta membrana plasmática, luego sale de esta célula atravesando nuevamente la membrana plasmática e ingresa al xilema. A este endodermis con células en U la llamamos endodermis terciaria. Bueno, esto es lo mismo, una endodermis terciaria con células de paso, floema y polos del xilema. No vamos a entrar en este tema. Aquí tienen otra vez una epidermis con cutícula, una exodermis, una corteza con células parenquimáticas y abundantes espacios intercelulares, una endodermis con células en U, y en este corte no se estaría viendo, acá parece que hay una célula de paso, acá, ven mi cursor, ¿no? Abajito, abajito, hay una célula de paso,
y varios polos de xilema, así que evidentemente esta es una monocotiledonia, además que tiene endodermis terciaria. Inmediatamente por debajo del endodermis se encuentra el periciclo. Función del periciclo. Quisiera que esto no me moleste. El periciclo, fíjense acá. Esto que vemos aquí con engrosamientos en U es una endodermis terciaria típica de monocotiledonias. Otra manera de saber si es monodico es contando los polos de xilema y son un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre los polos del xilema vamos a encontrar estos paquetitos celestes, son polos de floema. Bueno, endodermis terciaria, muchos polos de xilema, decimos que es una raíz poliarca, muchas ramas, muchos polos de xilema, y fíjense acá, ¿qué es lo que está apareciendo acá en este costadito? ¿Qué es para ustedes eso que aparece ahí? ¿Ni idea? Bueno, las raíces laterales se generan a partir del periciclo. O sea, el periciclo tiene funciones meristemáticas. Fíjense que para sacar raíces laterales en una raíz, no hay yemas axilares ni nada de eso como sí teníamos en tallo. Simplemente las raíces laterales surgen por división mitótica de este periciclo que empieza a generar células hacia el costado, y fíjense que la manera en que sale una raíz lateral es atravesando y dividiéndose y rompiendo incluso las células de la zona cortical y sale hacia el costado como haciéndose paso entre medio de las células del endodermis, de la corteza, del epidermis, etc. O sea que la función de este periciclo es dar origen a las raíces laterales. Y también va a contribuir a formar tanto el felógeno que da origen a el crecimiento secundario de raíz, como también al cámbium. ¿Están ahí? Sí, profe. Ah, bueno, Sí, porque de pronto me pareció que había tanto silencio y qué sé yo, que ya digo. Bueno. Bueno, no sé si, no tenía tantas ganas de entrar en este detalle, pero está la diapositiva, se los digo. El procambium origina xilema y floema, ya dijimos, ¿no? Los miembros de vaso más importantes se van colocando hacia el centro, y a esto es lo que llamamos metaxilema. Y los miembros de vaso de menor diámetro se disponen en la zona más periférica, es lo que llamamos protoxilema. Y en general no tenemos médula en en estas raíces. El número de proyecciones o polos de xilemas varían en los grupos de plantas, eso ya lo explicamos. No me pasa la diapositiva, así que no les puedo seguir dando la clase. Ahí va. Una raíz poliarca es la raíz que tiene numerosos polos del xilema, y una raíz tetrarca, o en este caso exarca, tiene 6, o triarca o diarca, es típica de dicotiledonias. Hagan un esfuerzo de concentración mínimo para que les pueda contar cómo se genera el cámbium, porque ya el cansancio debe ser supremo a esta altura de la clase.
Igual si ustedes quieren, les doy una clase de repaso, pongamos el jueves a la tarde, igual que ahora, y hacemos toda una repasada. Yo les decía que había periciclo inmediatamente por debajo del endodermis. Sucede que tenemos polos del xilema y polos del floema. Entonces, ¿qué sucede para formar el cilindro cambial, el cambio vascular que origina todo el sistema secundario? Porque las raíces también forman estas raíces suberizadas, gruesas, enormes que vemos en los árboles. ¿Cómo llegan a formar esa raíz secundaria? Bueno, fíjense que frente al xilema, el periciclo, junto con células parenquimáticas que se ubican entre medio, que están formando parte del floema y del xilema, van a empezar a querer formar, siguiendo mi cursor, fíjense, empiezan a dividirse mitóticamente, meristemáticamente, el parte del periciclo frente al xilema, parte de este periciclo frente al xilema, parte de este periciclo frente al xilema y parte de este periciclo frente al xilema, junto con células vivas que retoman la actividad meristemática entre xilema y floema, van a empezar a formar todo un ciclo, un círculo o ciclo, ¿sí? Que es el cambio vascular secundario, digamos, el meristema secundario que da origen a todo el xilema y floemas secundarios. Fíjense en esta en este esquema de la derecha, este es el momento 1, digamos, este sería un momento siguiente, frente a xilema, el periciclo está colaborando, entre floema y xilema colaboran células vivas que recuperan actividad meristemática y se va formando el cambium vascular que da origen a todo el xilema y floema secundarios. Y esta es la vista de una raíz en crecimiento secundario. Fíjense que no se diferencia demasiado de un tallo en crecimiento secundario. Tienen un xilema secundario originado por un cambio vascular, que estoy señalando acá con mi cursor. Todo esto es xilema secundario, al centro va a quedar el xilema primario y no van a ver una médula. El floema secundario va a quedar para afuera y el mismo periciclo va a dar origen al felógeno que de nuevo, como en tallo, genera suberocorcho hacia afuera y felodermis, que son células de tipo parenquimáticas, hacia adentro. Entonces, cuando van a ver un tallo en crecimiento secundario y una raíz en crecimiento secundario, no van a encontrar grandes diferencias. Una diferencia que lo pueden detectar fácilmente es que en general raramente van a encontrar una médula. ¿Sí? Entonces acá pueden decir, de esto es una raíz porque está en crecimiento secundario pero no tiene médula. Acá puedo decir que este xilema pertenece a una angiosperma porque tiene elementos de conducción grandes y elementos de sostén y parenquimáticos pequeños, que no sería el caso de las gimnospermas. Bueno. ¿Les quedó más o menos claro cómo es la anatomía de una raicita? Sí, Sí, profe. Bueno. Profe. Lo último que les voy a decir, y que tiene relación con lo que vieron con el profe que dio el seminario de dendrocronología, que se los explicó y yo se los quiero remarcar ahora de nuevo, es que los anillos de crecimiento se van formando
secuencialmente a lo largo de la estación favorable. Y se forman en aquellas especies de árboles o de arbustos que han evolucionado en ambientes con climas contrastados, es decir, como el nuestro, nosotros tenemos un invierno frío y seco y un verano cálido y húmedo. Ese es el típico clima de tipo monzónico. El clima de tipo mediterráneo es más parecido es del tipo del que ocurre en Bariloche, pongamos, que es al revés. El invierno es frío y húmedo, llueve y nieva en invierno y hace frío. Y en verano es cálido, pero es seco, no hay casi precipitaciones. No obstante que hay dos tipos de climas diferentes, hay estaciones contrastadas. Hay estación favorable y estación desfavorable para el crecimiento. Entonces, las especies que han evolucionado en ambientes donde los climas son contrastados pueden generar anillos de crecimiento bien patentes, bien evidentes. ¿Y en qué radica que nosotros podamos ver esos anillos de crecimiento? Radica en la proporción relativa de elementos de conducción y elementos de sostén y de reserva. Cuando un árbol de acá de Salta, pongamos un lapacho, está todo el invierno, que es frío y seco, como dijimos, en latencia, no tiene hojas, no está en actividad. Cuando empieza a levantarse un poquito la temperatura y a aparecer un poco de humedad, este arbolito empieza a brotar. Pero para poder brotar, necesita generar transporte abundante de agua y sustancias minerales para que pueda empezar a trabajar la fotosíntesis. O sea, las hojas empiezan a brotar, empieza a haber fotosíntesis, necesito gran cantidad de elementos de conducción que me lleven la cantidad de agua necesaria para que yo tenga todo disponible para poder fotosintetizar. Entonces, se llama leño de primavera, que es el xilema de primavera, el xilema que tiene abundantes elementos de conducción, o sea, miembros de vaso, y de lumen celular bien ancho, porque está conduciendo, pero febrilmente, muchísimo. Y la planta dedica poca energía a generar elementos de conducción o de reserva, sino que toda la energía se dedica a generar elementos de conducción. A medida que va pasando el verano y vamos llegando al otoño, esta planta va a ir generando mayor cantidad de elementos de sostén, o sea, fibras, y de reserva, o sea, parénquima, para reservar justamente sustancias que me permitan la brotación al año siguiente, o a la primavera siguiente. Entonces, ese leño de otoño va a ser un leño más oscuro, con menos elementos de conducción, lo vamos a ver con mucha fibra, mucho parénquima, y entonces, cuando hacemos el corte, vamos a ver como más clara la zona donde hay mucho lumen celular, porque hay mucho elemento de vaso, elemento de conducción, miembros de vaso grandes, con lumen celular importante, y vamos a ver la zona de otoño, más oscura, porque hay mucha pared secundaria, mucho engrosamiento de pared, lumen celular reducido, etcétera, etcétera. Y células parenquimáticas densas con amiloplastos, y eso es lo que conforma los anillos de crecimiento. Entonces, repito, la proporción relativa de elementos de conducción y elementos de sostén y reserva es lo que genera los anillos de crecimiento. Y esto se da por las necesidades o las estrategias que la planta destina su energía estratégicamente a conducción en primavera y a sostén y reserva en otoño. Y acá terminamos y me quedo si tienen alguna pregunta, pero si no, dejamos acá. Y dejo de grabar.